Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Encontrámonos nunha época na que se intenten desfacer los restos del viejo edificio, el llamado Estado del Bienestar, saqueado y bombardeado, pero todavía fundamental, pese a las sus limitaciones, para garantizar los mínimos vitales de gran parte de la población. Hay unos días, el presidente de la patronal de la construcción asturiana arremetía contra el salario social, uniéndose al coro de voces que tienen como objetivo acabar con uno de los pilares del sistema público asturiano. Non é nuevo que dende sectores conservadores y dende poderes financieros ataquen un derecho social básico. Lo que más nos preocupa é que dende sectores que se denominen progresistas o de izquierdes pretendan abrir un debate sobre si las personas perceptores del salario social deben facer traballos a cambio desa ayuda, que las personas que cobren el salario social tienen que traballar gratis. Quienes defienden esa posición cometen un grave error. Están confundiendo derecho con privilegio. Un privilegio y es algo que se otorga y de la misma forma que se da puede quitarse. Y es una excepción a la norma. Un derecho forma parte de las condiciones que fan de la sociedad un lugar más justo y equitativo. Y debería ser la norma. Y la norma, una democracia que cumpla con los principios de justicia social y económica, es garantizar los mínimos vitales del conjunto de la sociedad. No puede ser objeto de una negociación. El salario social no es una graciosa concesión de la Administración, y un derecho del conjunto de la clase trabajadora que se integra dentro de una larga tradición de lucha por un salario digno. El salario social cobra luciente que preferiría estar en otra situación vital y no sufriendo la condena del desempleo o el exilio económico, una Asturias que, por desgracia, ofrece escasas oportunidades. ¿Son políticos que cobren miles de euros que lo primero que falen al constituir ayuntamientos y Junta General y es subirse el sueldo y pactar privilegios, cuestionar los esfuerzos de las personas perceptores del salario social por encontrar un trabajo digno, casi siempre con todas las contra? Es evidente que non iba a ser ético que lo hicieran. ¿Queremos mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas que cobren el salario social? Estamos de acuerdo. Pongamos enriba la mesa propuestas de generación de empleo digno y de calidad. Luchemos contra la deslocalización de las industrias. Terminemos col paro de la mocedad. Reivindiquemos la deuda histórica con Asturias y evaluemos dónde fueron a parar los fondos mineros que se esfumaron entre la incapacidad, la ineficiencia, la ineptitud, la falta de ideas, la ausencia de proyectos de transformación y la corrupción. Luchemos contra las causas que condenen a la emigración forzosa a la nuestra mocedad, generando condiciones para que tengan un futuro en Asturias con universidades gratuitas y una verdadera apuesta por la innovación, el apoyo a las personas emprendedoras y el empleo verde. Pero no vayamos a confundir inserción laboral con asistencialismo. Cuando se paga el salario social, no se está haciendo una obra de caridad. Está reconociéndose un fallo en el mercado laboral y está cumpliéndose el mínimo requisito que se debe de exigir a un gobierno: garantizar una vida que merezca la pena ser vivida y una Asturias para vivir y trabajar. En definitiva, equivócase quien piense que las personas que perciben el salario social deben entregar de algo a cambio. Más bien todo lo contrario. Y el Estado quien contrae una deuda con la sociedad para garantizar las condiciones que generen empleos dignos y oportunidades para todos y todos. No se puede permitir que los mismos que se reparten jubilaciones doraes de cientos de miles de euros y viven de enchufes y puertas giratorias pongan el salario social bajo sospecha. Las personas que creemos en la democracia política y económica debemos desterrar cualquier discurso que intente criminalizar la precariedad y privatizar los derechos sociales. En consecuencia, vamos a apoyar esta moción presentada por Izquierda Unida. Muchas gracias.